Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia, los profesores también, con el Arzobispado y el Canal 9 Bio Televisión para hablar de temas interesantes. Y hoy día vamos a conversar sobre la investigación en la universidad, en el país, en el mundo. Normalmente se piensa en la universidad como un lugar donde hay enseñanza, donde se transmite información, donde se transmiten conocimientos, pero también se realizan investigaciones. Y para ello tenemos a dos buenos invitados. En primer lugar, voy a presentar a don Mario Ramos, ingeniero civil mecánico de la Universidad Santa María, me contaba, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad del Biobío, y el profesor Héctor Valdés. Él es ingeniero civil químico, estudió en una universidad cubana y es director de investigación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La primera pregunta que quisiera hacerle a usted, porque también este programa lo ven jóvenes, ¿por qué estudiaron ingeniería? ¿Qué los motivó a estudiar ingeniería y se pensaron, cuando entraron a los 17 años, 18 años, que iban a terminar liderando investigaciones en las universidades? Empecemos por don Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio para poder conversar sobre ciencia, sobre investigación, algo tan apasionante que ha llenado gran parte de mi vida. La pregunta es bien interesante porque cuando era joven, la verdad es que uno siempre busca su vocación en función de lo que tiene más aptitudes, ¿no? A mí me gustaron mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física, pero también me gustaba la ciencia. Entonces, cuando aparece esto de la ingeniería como una alternativa, mi padre en ese tiempo me recomienda naturalmente esa carrera, y también quizás en esos años no había muchas alternativas. Uno pensaba en 2 o 3 carreras que eran las que estaban en ese momento, y bueno, opté por un poco también mi familia y por esta habilidad que yo tenía, un poco natural también, ciertas habilidades en temas de las matemáticas y la física. Eso fue. Después me encanté completamente, la ingeniería para mí ha sido una pasión de siempre, así que O sea, en el fondo se podría afirmar, aunque no es condición suficiente, que si un joven que nos está mirando tiene habilidades para las matemáticas, para la física, lo más probable es que su camino sea ingeniería y podría dedicarse a ser científico. Y usted, profesor Valdés, ¿cómo llegó a la ingeniería? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación igual, ¿no? Y por tener la oportunidad de compartir las experiencias acá con ustedes. De la misma manera, es decir, creo que ese es un punto común, es decir, cuando uno está estudiando esa inclinación hacia las matemáticas, la física, en mi caso también hacia la química, motivó la elección de la ingeniería, ¿no? En la familia también, en mi familia hay una tía que es ingeniero químico, también había una cercanía también hacia la profesión, ya sabía lo que la profesión se hacía, entonces también marcó mi vocación. En la formación que tuve también cuando estaba en la enseñanza media, en la enseñanza media superior, se participaba también de muchos ¿cómo se llama?, de encuentros científicos, o sea, se hacían grupos de investigación. ¿En Cuba? En Cuba, claro. ¿Cómo funciona eso? Había un vínculo, ¿no? Se hacían grupos donde los que tenían afinidad hacia la física, hacia las matemáticas, se hacían grupos entonces científicos dedicados a esa materia. Había un vínculo también con algunas industrias también, ¿no? Se hacían exposiciones y uno entonces ahí se iba motivando con este tipo de cosas. Sí. Ustedes, por ejemplo, don Mario, don Héctor, ¿detectan investigadores ya en la educación básica, en la educación media? ¿Hay una posibilidad de que alguien empiece a detectar a estas personas? Porque es una vocación bastante específica, diría yo. Evidentemente, por supuesto. En el ámbito científico, que no solamente son las ciencias duras, podríamos llamarlo de manera, también están las ciencias sociales, las ciencias exactas, bueno, Sí, y claro, las naturales, que son las más conocidas. Claro, por supuesto, cuando uno mira y observa a los jóvenes en las ferias tecnológicas, cuando hay estas ferias nosotros organizamos una también, sí. Y ahí uno ve a los jóvenes de primero medio,
Tenemos un concurso de robótica, por ejemplo, en la universidad, en que llegan chicos de colegios y liceos de toda la región. Es impresionante ver cómo se apasionan con estos temas y donde la creatividad, que es un elemento que uno a veces no la tiene muy claro cuando está en el liceo, piensa que es bueno para las matemáticas, la física, pero la creatividad es esencial a la ciencia, es fundamental para poder descubrir cosas nuevas que no existen. Y eso se ve en los jóvenes. Yo tengo una tesis sobre la creatividad. A propósito de lo que vi en la feria de la Universidad del Biobío, la encontré extraordinaria. Yo soy un convencido que los talentos, Dios, bueno, yo soy creyente, católico, Dios los reparte por igual en todas partes. O sea, tal vez transmitirle a los jóvenes, a los abuelitos que nos están mirando, a los padres, que en su propia casa, independiente de usted vive, puede haber un Einstein, puede haber un genio. ¿Tú compartes eso, no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que también está desde chico. A veces también cuando uno no tiene no todos los recursos, se la ingenia a veces haciendo sus propios juguetes, ¿no? Entonces eso también es muy interesante porque da paso también a la creatividad. Recuerdo cuando chico se hacía sus juegos para impulsarse con una especie de carretoncito y cositas, ¿no? Entonces que trabajaba mucho en el taller y hacía muchas cosas en la casa, eso también incentiva la creatividad. Y es muy reconfortante ver también estudiantes que uno tuvo, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado Proyecto Explora, divulgación de la ciencia y la tecnología, que hemos trabajado con estudiantes del liceo, de acá de la región, y haber trabajado con ellos y después verlo acá en la universidad. Eso es muy, muy, muy interesante, cómo entonces aquellos mismos estudiantes que participaron con nosotros en esos proyectos están después, los ves acá dentro de la sala de estudio, dentro de la universidad. Es muy, muy bonito, porque se despierta esa necesidad de trabajo en el tema de la ciencia. Ahora, la investigación parte de hacerse una pregunta y en el caso de ustedes por un problema. O sea, ¿cómo soluciono este problema? Así es. A ver, la ciencia parte por la curiosidad, ¿no? O sea, hacerse preguntas sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas. Y el agregado adicional que tiene la ciencia es el método científico, que es la característica esencial de un método que está bastante establecido en ciencia, que es para poder demostrar lo que uno piensa al principio que puede ser cierto o no. Claro. Eso es la ciencia. Claro. La diferencia está en el método. Una hipótesis. Hay una hipótesis inicial, no sé, recordemos a Copérnico, para ir hacia los tiempos de la Edad Media, o el Renacimiento. La pregunta era si era la Tierra que giraba alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra. Y bueno, Galileo, lo sabemos, que casi termina en la hoguera. Y bueno, había una hipótesis de trabajo. Algunos sostenían que el Sol giraba alrededor de la Tierra y otros que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y bueno, el método científico permitió dilucidar esa incógnita, ¿no? Con la observación, la experimentación y lo que sabemos el día de hoy. Y ahora, usted, don Mario, don Héctor, profesores, ¿en qué están en este minuto? O dicho de otra manera, ¿dónde tiene este minuto su corazón, su cabeza en el ámbito de la investigación, de la docencia, de lo que ha visto? ¿En qué anda hoy día? La misma pregunta lo va a hacer usted. Bueno, en el caso nuestro, ahora tengo una responsabilidad en la universidad, además de ser académico, investigador de muchos años. Yo me desenvuelvo en el ámbito de la automatización, de la robótica. Esa es mi área de especialización doctoral. Tenemos un trabajo grande con equipos de colegas en ese ámbito. La manufactura avanzada, la inteligencia artificial, esos son los temas que nos convoca como académicos. Del punto de vista de la universidad, como tengo esta responsabilidad hoy día, estamos bastante fuertes en apoyar y en fortalecer los distintos grupos de investigación que tiene la universidad. La Universidad del Biobío hoy día tiene focos en ciertos temas. Estamos desarrollando, por ejemplo, el tema del hábitat, todo lo que tiene que ver con la vivienda, el hábitat, la construcción, la eficiencia de las viviendas, la calidad de la vivienda,
Es un gran tema que tiene que ver. Tienen una gran facultad de arquitectura. Una gran facultad de arquitectura, un centro de la madera. Sí. Nos preocupa mucho la calidad de la vivienda de los ciudadanos, Sí, comunes y corrientes, claro. cómo consumen menos leña, etcétera. Es un gran tema de la universidad, otros más también en Chillán, que también tenemos un campo importante. Ya hablaremos, sí, porque una de las cosas que insistían mucho los candidatos de la Universidad del Biobío, que tenían una sede importante en Muy Concepción importante. y una Sí, en Chillán. en Ñuble, O sea, por supuesto. Eran dos. Dos sedes, sí, claro. Muy bien. ¿Y usted en qué anda? Bueno, me he movido, soy bien inquieto en Ya. la temática de investigación. Empecé trabajando, el doctorado lo hice en tratamiento de aguas y aguas residuales, usando un sistema que combina el uso de ozono con carbón activado para eliminación de contaminantes de las aguas. Después me cambié hacia la fase atmosférica, estoy en el tratamiento de contaminantes orgánicos volátiles, eliminación de ¿Tratamientos? de contaminantes orgánicos volátiles. A ver, explique Eso ahí. que se llama... Ahí ya quedé. Claro, los contaminantes orgánicos volátiles, por ejemplo, los malos olores. Ya. Los malos olores que se producen en la Ahí está industria, mejor, de la eso se industria entiende. pesquera, de la industria también Ya. de la industria Ya. de la celulosa, que Sí. provocan olores. Esos olores hay que eliminarlos. Le causan problemas a Lógico. los vecinos, ¿no? Entonces hay tecnologías que se aplican para el tratamiento de ese tipo de emisiones. Y nosotros estamos trabajando una tecnología que es novedosa, que usa zeolitas con ozono para la eliminación de esos contaminantes que producen esos malos olores. De ahí me cambié, me fui moviendo, seguí moviendo. Uno, el tema de investigación siempre se está cambiando un poquito, modificando, hay que renovarse. O sea, pero disculpe, don Héctor, porque eso es importante, el tema de Sí, los sí. olores es importante. Esto es más bien una investigación de tipo químico, digamos, Claro, Claro. sí, ciencias de ingeniería. ciencia de ingeniería. Claro, ya. de mecanismos, de reacción, Ya. estudios, ha sido patrocinado por el proyecto Fondesit. ¿Y cómo le ha ido en eso? ¿Bien? Bien, bien, Ya, sí, hemos perfecto. tenido varias publicaciones, también colaboración internacional con colegas de Francia. No, pero a ver, nos ha pero ido está bien, o sobre- sea, publicaciones, pero ¿se soluciona el tema de los olores o no? En Porque- eso, porque- claro, en eso estamos Ya, también. ya. Queremos dar el paso hacia la transferencia tecnológica. ya, Hemos perfecto. postulado al proyecto FONDEF. Perfecto, ya. Estamos en esa etapa de transferir y desarrollar la tecnología para Ya, aplicarla. perfecto. Y ahora estamos en algo más, bien ver. interesante en la temática de la preservación de las frutas y verduras. Ah, mira. Cuando se hace la cadena de transporte de la fruta y las verduras, las frutas están vivas, ¿no? Sí. Ellas respiran. En ese proceso de respiración se van descomponiendo y generan etileno. El etileno es un gas que contribuye a la maduración temprana de la fruta. Entonces puede llegar a descomponerla. Por ejemplo, si en la casa tenemos, para hacerlo más, Sí, lógico. más asequible a todos, ¿no? Eso. Si tenemos, las manzanas son altas productoras de etileno. Si nos ponemos, por ejemplo, manzanas con plátano, el plátano se nos va a madurar de manera muy rápida. O Entonces sea, se nos va. el entonces, es plátano como- al lado de la al lado de la manzana madura más rápido. Madura más rápido, claro. Entonces vamos a ver que se va a poner como negro Sí, enseguida. claro, Entonces, sí, si sí, lo sí. separo, no. Entonces una Ah, medida mira. es separarlo. Mira. Por ejemplo, por otro lado puede tener beneficioso que la palta se madure más temprano. Entonces pongo paltas con manzana y la palta se me va a madurar más Mira. rápido porque tengo el etileno genera el gas y va a Claro, que contribuir a la comprar palta maduración. hoy día no es tan fácil, pero... A 3.000 pesos Pero al por kilo. esta- Claro, Entonces, bueno. imagínense la Qué gran cantidad interesante, de ¿eh? pérdidas que se producen por la maduración temprana de los productos. Ya. Es decir, Chile distribuye, es uno de los principales productores de frutas y verduras a nivel internacional y vamos al mercado con esto de la globalización. Productos que están en el hemisferio norte en invierno, nosotros los proveemos con productos del verano, ¿no? Entonces Claro. hay una temática que tenemos los distintos productos en toda la época del año. Claro. Y la importancia entonces de mantenerlo y que llegue fresco al destino. Lógico. Entonces estamos trabajando en una tecnología que es fotocatalítica de eliminación de ese gas que está presente. Entonces la idea es finalmente generar un tema de una empaquetadura, es decir, de un empaque que sea activo, que elimine el etileno que se genera durante el transporte, de manera tal que preserve la fruta durante toda esa cadena de suministro. Ahora una pregunta, ese producto, si es que lo produce la fruta, ¿es porque es necesario para la fruta o no? Forma parte de la maduración. Pero no del sabor ni de las características vitamínicas. Va cambiando. La fruta, mira. las frutas cuando está en un estadio inicial que está más verde, por decirlo de alguna manera, tiene distintas propiedades Sí. y en la medida que va madurando va cambiando. Entonces, al final, por ejemplo, el plátano al inicio tiene determinadas características que son más nutritivas, al final cuando se va madurando es más carbohidrato. Entonces va cambiando las propiedades. Perfecto. Entonces se va degradando y va cambiando. Una pregunta en general. ¿Ustedes encuentran apoyo, se sienten apoyados o se sienten muy solos? O sea, por ejemplo, usted piensa,
que si llega a armar una vivienda con muy buenas características energéticas, de seguridad, antiincendio, etcétera, ¿usted siente que el Estado, el gobierno, los empresarios están dispuestos, le interesa o existe una cierta inercia a estar haciendo siempre lo mismo? ¿Quiénes, dicho de otra manera, quiénes son los partners de los investigadores? Porque si no pueden quedar las cosas en puros papers, digamos. Sí, A ver. sí, yo quería decir justamente respecto a los papers. En particular nuestra universidad es una universidad que tiene una matriz tecnológica muy fuerte. La Universidad del Biobío Sí. es heredera de la Universidad Técnica del Estado Así acá, es. la Escuela de Arte y Oficio, y en Chillán de la Universidad de Chile, particularmente la Escuela Normal de Profesores, ¿no? Ah, no sabía eso. Sí, Ah, claro, mira. claro. El año 66 se Y crea la por eso Universidad de Chile. y por eso que la pedagogía en Está en Chillán es tan Chillán. fuerte. Ah, Claro, porque viene mire, de la Escuela interesante. Normal Sí, que se creó a fines del siglo XIX en claro. Chillán. Y luego lo absorbe la Universidad de Chile. No, y es interesante, Y- perdón que lo interrumpa, pero historia, que en los años 70 la Universidad Técnica del Estado tenía arquitectura únicamente en Concepción. En Concepción, exactamente. Y ahí el profesor Goicolea, El colega que acaba que de dejarnos hace lamentablemente muy poco. falleció, fue un pionero extraordinario. Exactamente. Historia, bueno. Historia. Bueno, decía que a nosotros nos interesa sobremanera, y es en la misión de la universidad está, es que los resultados de la investigación puedan ser útiles Perfecto. para las personas. Y nuestros socios en estos proyectos de investigación y transferencia que le llamamos, es la tercera misión de la universidad, son dos grandes grupos, las empresas, pymes y grandes, y el aparato público, los ministerios, la seremía. Con ellos hacemos los proyectos, en el caso de las viviendas, por ejemplo, estamos ahora diseñando un condominio social en El Morro. Hemos trabajado en un edificios de 4 pisos en madera, que se van a fantástico. construir ahí justamente con Mira. estándares de calidad superiores a los estándares que habitualmente se han desarrollado. Y ahí el Estado está poniendo recursos para estas viviendas pilotos, por ejemplo. En Talcahuano, en ¿cierto? Europa edificio de madera hasta 8 pisos, ¿no? Hay Más uno de menos. 11. De 11 pisos. En ya. Inglaterra, en Londres hay un Ya yo llegué a edificio uno de 11. 8. Sí. ¿Y cuáles son las características que tiene el de 4 que lo hace atractivo, digamos? El D4 tiene en este caso, este proyecto en particular tiene un primer piso en hormigón y los 3 pisos adicionales en madera. Lo hace atractivo porque del punto de vista de eficiencia, de la eficiencia térmica, de la calidad Ya, y perfecto. de la calidad de la vivienda en madera, para las personas que habitan es bastante beneficioso respecto a las otras materialidades. Perfecto. Y además genera toda una industria en torno a la industria de la madera que, bueno, Sí. en países como Estados Unidos, Canadá, países nórdicos, el 90% de las viviendas unifamiliares son Sí, de claro. madera. Y desde el punto de vista sísmico también No hay problema. funciona muy bien. Muy bien. Y La lo otro madera, muy interesante, que lo más probable que la gente no se lo imagine, es que un incendio, la durabilidad, digamos, y la seguridad en una vivienda de madera es superior Es superior, a por una supuesto. vivienda de... Por supuesto, eso es increíble. fierro, eso es Las increíble, personas pero así no es. lo... no- Claro. Una vivienda bien construida en madera, Claro, el efecto del fuego es mucho más lento. es mucho más lento, Mucho más lento, sí. que si fuera, por ejemplo, en fierro En acero o en es otros materiales. Irrecuperable. El claro. acero se funde, Claro. las soldaduras del acero se funden a los 900 grados Claro. y se desmorona, ¿no? Claro, Se derrumba la construcción. Y la madera no se funde. Es interesante eso. Se va a quemar, naturalmente, pero va a dar Lento. un mayor tiempo para poder Así es. escapar, ¿no? Bueno, la verdad que esta conversación ha sido muy interesante. Vamos a una pausa y seguimos con los alumnos y profesores de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión.
aquí estamos nuevamente en diálogo, conversando con dos ingenieros, investigadores. La verdad que ha sido una conversación muy ilustrativa, entretenida además. Bueno, estábamos hablando de esta vertiente tecnológica de la Universidad del Biobío y contó un trabajo que están haciendo para la vivienda, que es un aspecto tan fundamental en la vida de los seres humanos. Bueno, usted también está muy orientado a las personas a través de todo el tema de los olores, cómo postergar, digamos, la maduración de la fruta en exportación, que significa trabajo. ¿Y en qué más está usted? ¿En qué está pensando? Bueno, estamos en esa etapa Ya. ahora, ¿no? De realizar la transferencia tecnológica de esta tecnología que hemos estado desarrollando a escala de laboratorio. Ahí se produce es todo un desafío encontrar también la empresa, tener el vínculo, porque de repente los académicos estamos muy encerrados en este proyecto que desarrollamos más a nivel fundamental. Y llegar a alcanzar a las empresas, vincularnos a la postulación, por ejemplo, de un proyecto de estos que son de transferencia tecnológica o de investigación ya más aplicada, ese puente es difícil a veces de tener la colaboración, porque muchos proyectos exigen que la contraparte industrial ponga aportes directos Lógico. al proyecto, entonces esa es la parte difícil de conseguir. En la universidad tenemos una oficina de transferencia tecnológica que nos permite entonces hacer el vínculo con las empresas, buscar los contactos, hacen giras tecnológicas, de manera de establecer esa relación. Una pregunta, profesor Valdés. ¿Son muchas las instancias que están investigando lo mismo o no? ¿O esto es una cosa exclusiva, lo mismo usted? Y si son grupos distintos, ¿se interconectan o más bien la tendencia es a encerrarse, que nadie sepa? En la temática que estoy trabajando Eso. tengo entendido que he revisado en general la literatura y todo, y viendo, en algún momento llegué que en la Universidad de Santiago estaban trabajando una temática similar. Ya. En la USACH. En la USACH hay un grupo de investigación que trabaja el tema de empaquetamiento, que está en esta línea un poco similar. Quizás la tecnología es distinta, me imagino. Yo tengo una idea de lo que estamos elaborando, lo que estamos trabajando. No tengo muy claro lo que ellos están haciendo. Sé que han desarrollado distintos films con distintos materiales. En sí hay un cierto celo de las cosas que uno hace que tampoco lo llega a difundir totalmente hasta que no ha logrado lo que uno desea, ¿no? Cuando ella quiere entonces establecer la tecnología, hay un tema ahí un poco de secreto hasta lograr un poco Claro. hacer Ahora, la transferencia tecnológica, el tema del patentamiento, pero sí, se pudiera en algún momento también buscar alguna vía de colaboración para el mismo problema, Claro. resolverlo en conjunto, darle una Ahora, solución. una pregunta. Usted en la práctica, en su laboratorio, puso, o sea, ¿cómo pensó que un producto podría generar una madurez mayor en los plátanos con la manzana al lado? Porque eso es bien, hacer esa asociatividad es bien curioso. Claro, Aunque bueno, ahora fíjese, pensándolo bien, en la casa de mi papá me di cuenta que claro, sí, los plátanos estaban especialmente maduros y al lado las manzanas. Voy a separarla, bueno, claro. cuente. Bueno, esto se da también en el contexto de que uno también realiza colaboración internacional, ¿no? Entonces, en los temas que yo trabajo, colegas en Francia, de visitas que he realizado, que trabajamos temas similares, eliminación de olores, ellos estaban trabajando en temática también de atrapamiento de etileno de fruta. Ya, ¿no? ya. Ahora, ¿qué tecnología hacían? También, súper celoso, yo estaba en el laboratorio, nunca me mostraron nada. Ahí estamos llegando Sé qué problemática estaban abordando, pero cómo lo estaban haciendo, no sé. Ya. Y nunca tampoco le pregunté, porque es un tema también de... No, es pregunta que no se hacen nomás. Claro, son cosas que no sé, porque hay un secreto también de investigadores, están en tema también de patentamiento. Yo vi que el problema era interesante y que se podía abordar de la perspectiva que yo estaba trabajando de otra manera. Revisé la literatura, vi lo que podía hacer y se me ocurrió la idea y es lo que estamos realizando en el laboratorio. Aquí me asocié con el Departamento de Agroindustria de la Universidad de Concepción. Ah, qué bueno, ya. Claro, y a ellos entonces hacemos experimentos aquí en el laboratorio, estamos trabajando con tomates y la calidad del tomate ellos la evalúan en la Universidad de Concepción en el Departamento de Agroindustria. Perfecto. Entonces con ellos vemos entonces y hemos trabajado en desecadores, donde ponemos nuestros materiales,
tenemos humedades controladas y ahí vamos evaluando la cantidad de etileno que se produce y cómo le afecta la calidad. Tomamos el tomate, lo llevamos a la Universidad de Concepción al campo de Chillán y evaluamos las propiedades de cómo ha ido deteriorándose la calidad del producto. Bueno, los laboratorios en general son 24/7, los laboratorios claro. no puede parar, hay que estar atento. ¿Los alumnos los acompañan o no? Sí, por supuesto. A ver, ¿cómo va eso? Es fundamental. Yo al menos tengo excelente experiencia con los alumnos de arquitectura de la Universidad de San Sebastián, que trabajaron mucho para sacar adelante un proyecto social, y con los jóvenes de diseño el DUOC. O sea, realmente me impresionaron. Ahí se acabaron los sábados, los domingos, se acabaron los veranos. Sí. Yo a veces, bueno, pienso que la pedagogía de la investigación o la investigación es una buena pedagogía. ¿Por qué no nos cuenta un poco? No, eso es efectivo, A ver, efectivamente. Los estudiantes se involucran de una manera impresionante. Ya. Cuando hay un proyecto motivante que tiene un beneficio para el estudiante en términos de satisfacer la curiosidad, de poder contribuir al medio, los estudiantes están siempre dispuestos. Nosotros incorporamos a los estudiantes, yo diría, en dos grandes temas, ¿no? En temas de vinculación con el medio. Las distintas escuelas realizan acciones de trabajo con la comunidad. Voy a poner un ejemplo que es el programa Quiero mi barrio del Estado, ¿no? Del Ministerio de Vivienda. Tiene un convenio con la Facultad de Arquitectura justamente para que los estudiantes de arquitectura contribuyan en el mejoramiento, sobre todo de las viviendas sociales en ciertas comunidades. Y los estudiantes de arquitectura en sus talleres de arquitectura diseñan, trabajan y mejoran esas viviendas. Por ejemplo, en otro ámbito, en el ámbito de la educación, en Chillán, en Ñuble, los estudiantes de pedagogía trabajan y desarrollan sus trabajos en las escuelas rurales, por ejemplo, de la zona de Ñuble. O sea, hay un trabajo de los estudiantes con la comunidad. Y en el ámbito de la investigación, nosotros involucramos al estudiante, yo creo que también ustedes lo hacen, cuando realiza sus trabajos de título. Cuando el estudiante tiene que realizar su última actividad formativa, normalmente lo realiza en un laboratorio de investigación, al alero de un proyecto, realizando algún trabajo, una parte del trabajo, bajo su responsabilidad. Y ahí trabajan, como dice usted, 24/7, todos los días, sábados, domingos, el verano, integrados a estos proyectos. Lo mismo, por supuesto, los estudiantes de posgrado con mayor razón. Yo lo que he visto, bueno, estamos los tres en el mundo universitario, que los jóvenes, cuando se encuentran un líder que les presenta un desafío y ellos creen en eso, tienen una actitud tremendamente positiva. Yo creo que hoy día ese es el gran cambio, que la sala de clase tenga esta dimensión de generar la curiosidad. ¿Ah? ¿Y ustedes ven futuros investigadores? En Chile, por ejemplo, comparado con otros países del mundo, ¿qué porcentaje de jóvenes tienen este anhelo de investigar? Que es binario, ¿ah? Es binario, a veces los resultados no se ven tan claramente, pero es fundamental. Sí, hay varios de nuestros estudiantes que continúan haciendo el magíster, por ejemplo, magíster en distintas carreras, hay la posibilidad de continuidad de estudio. Entonces sí vemos la vocación y desarrollo de investigación. Y como hablábamos anteriormente, bueno, el estudiante es la mano de obra de todos estos proyectos de investigación. El estudiante es el que realiza, el que está en el laboratorio, el que realiza la experimentación, el que trabaja, el que está allí constantemente haciendo todo el trabajo básicamente experimental. Uno lo va guiando, lo va asesorando, discutimos las ideas, se trabaja en conjunto, pero básicamente el estudiante es el centro de la investigación. Perfecto, y nos acompaña básicamente, como decías, en las etapas finales, pero también hay etapas intermedias de trabajo. En la Universidad Católica tenemos el Centro de Aprendizaje y Servicio, donde los estudiantes de los cursos se están vinculando con la temática regional. Por ejemplo, hay un curso muy interesante que es de gestión empresarial, de ingeniería industrial, donde con Acción Emprendedora, una ONG, van solucionando problemas a la comunidad de Coronel, específicamente. Es decir, hay pequeños emprendedores, los chicos de industrial los ayudan en sus pequeños emprendimientos y terminan el semestre ya con un avance los emprendedores en lo que ellos están desarrollando. Es decir, lo van asesorando, lo van guiando. Es un trabajo muy, muy bonito que realizan los estudiantes. También este núcleo científico costero por el desarrollo costero sustentable, que también una iniciativa muy, muy bonita, donde se está trabajando con las comunidades de Tomé, de Coronel, también de Chome, de Tumbe, de Talcahuane,
Talcahuano, donde se están vinculando con toda la comunidad, desde los pescadores artesanales, también con los colegios, de manera tal de los productos que ellos obtienen del mar, darle valor agregado. Entonces hay un trabajo de unas iniciativas muy interesantes y están involucrados con estudiantes que trabajan como monitores en estas iniciativas. Es muy, muy bonito el trabajo que se realiza. Sí, yo me quería referir, yo Por creo favor, que por el favor. país está al debe con nuestros jóvenes Ya, en el tema eso. científico, está al debe. La verdad es que las universidades hacemos estos esfuerzos, ¿no?, que está Claro. contando el profesor. Tenemos becas, tenemos caminos para los estudiantes. Pero mire, Chile invierte solamente el 0,4% de su Producto Interno Bruto en investigación. Y comparado a otros países, La OCDE, La que es OCDE el ya, gran sí. conglomerado, el 2,5% en promedio. O sea, estamos muy por debajo. Muy por debajo. Países como Finlandia, que es un referente naturalmente, 3,5% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que gana el país, el 3,5% lo invierte Finlandia en investigación. Chile el 0,4%. Ya. Y ese 0,4% se destina a proyectos de investigación y a becas para que nuestros estudiantes jóvenes puedan hacer maestría o doctorado. Es muy poquito. Ah, claro. Es muy poquito. Nosotros tenemos un índice, no lo tengo a mano, pero un índice muy bajo de la cantidad de científicos que están incorporados, por ejemplo, en las empresas o en el sector público. Sí. Es muy débil, Muy débil. es muy débil. Estamos en una etapa muy primaria para un país que tiene $30.000 per cápita. Claro. Si nos comparamos con España, cuando tenía $30.000 per cápita hace 20 años 20 atrás, años atrás. España ya tenía más de un 1% de inversión del Producto Interno Bruto en investigación. Estamos muy atrás. Interesante Y ¿sabe? punto. Le digo una cosa porque el público que nos está escuchando dice, esto es científico, la ciencia está presente en todo. Todo. Bueno, aquí estamos en esto gracias a la ciencia. O la sea, medicina. este programa, perdón, es bueno que lo sepan, este programa 20 años atrás habría sido imposible hacerlo, porque habría sido inalcanzable tener estos equipos claro. extraordinarios. Por ejemplo, bueno. Imagínese en medicina, los avances hoy día las personas viven más de 80 años en Chile, 85 años. Con todo lo que significa eso. Con todo lo que eso significa, con otros nuevos desafíos naturalmente, pero la soledad, la medicina, gracias a la ciencia, ha hecho estos avances. En las viviendas, hablaba yo de la calidad de la vivienda, el tema urbano, la ciencia está presente en todo. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces nos miran a las universidades como unas burbujas de cristal, pero nuestro deber es que esas burbujas se rompan y ese conocimiento científico, como dice el profesor, sea traspasado, que alguien lo utilice y sea útil para la comunidad. No, yo lo encuentro excelente, y sobre todo esta universidad como la Universidad Bío Bío, la Universidad Católica de Concepción, la Universidad de Concepción, que quieren ser universidades, como se dice, complejas. O sea, la investigación está en el corazón mismo de la vida universitaria. Por favor. No, lo que quería que sumara además de esto es el tema que estamos en regiones. Y también la inversión, cuando uno ve el tema de la investigación, cuando se realiza a nivel nacional, una gran cantidad de recursos se quedan en la región metropolitana. Entonces también es importante el financiamiento hacia las regiones, que hay en la región de Concepción, específicamente acá en la región del Biobío, en Concepción, es un polo científico de desarrollo y tenemos muchas universidades. Sin embargo, nos vemos afectados también por el acceso a los fondos concursables que existen a nivel nacional. Quizás también el gobierno regional debería complementar aún más quizás el apoyo, por ejemplo, en la inserción de académicos en las universidades, en el apoyo también de otras iniciativas de que permita entonces fortalecer aquellos que no podemos acceder a nivel nacional, que el gobierno regional nos pudiera entonces contribuir para la atracción de muchos investigadores. Por ejemplo, recientemente se abrió un concurso de atracción de académicos para la inserción en las universidades y la Universidad Católica de Santísima Concepción recibió muchos postulantes, es decir, hay interés por quedarse en la región. Mira. Sin embargo, bueno, uno accede después a través de un concurso que es nacional, pero quizás el gobierno regional también podría apoyar de que los propios investigadores se queden en la región, sí, claro, y que no miren a otras regiones. Si tienen las ganas de quedarse acá, pero lamentablemente no se da la oportunidad porque no tenemos el recurso cómo financiarlo también. Bueno, ese es un camino que hay que hacer sin lugar a dudas, pero quiero llevarlo a un plano más personal. Bueno, ustedes han visto mucho,
han estado en universidades extranjeras, han participado en muchos encuentros, seguramente sabrán mucho de la historia de la investigación. ¿Qué es lo que para usted sería lo más genial que ha investigado y creado el ser humano? La misma pregunta para ti. Lo que tú piensas que realmente es algo, un fuera de serie. De todo lo que usted ve, ha visto, ha escuchado, algo que usted diga, esto lo encuentro espectacular. Mire, voy a usar un ejemplo que uso en algunas Eso. clases, que es un ejemplo extraordinario por el impacto que tuvo, y yo creo que fue la penicilina. Mire, La claro. penicilina. Fleming Ya. descubre la penicilina un poco por error. Fue Ya. un descubrimiento Sí, sí. por casualidad, ¿no? Fortuito. A propósito, pero lograron principio activo, ¿no? Así se llama, Sí, de sí. la penicilina, aislarlo y poder generar un producto que Que pudiera hizo ser tanto bien. salvar millones Millones. y millones de vidas. Yo creo que eso Ya. es un O sea, a descubrimiento usted, extraordinario. eso ha sido, o Sí. sea, y sobre todo preguntarse a partir de un hecho que él vio en el laboratorio. Lo de vio en qué el laboratorio, efecto lo vio podía- en una cuenta la historia que lo vio en una granja, en la lechería de una, creo que ahí encontró Ya, el nutriente de la perfecto, penicilina. mira, Pero claro. fue un poco al azar, pero también por curiosidad. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, la penicilina. ¿Y usted? A mí me llama la atención De todo lo que ha visto. Sí, sí, hay muchas cosas súper interesantes en ciencia. Y más interesante aún es esas cosas que de repente se han estudiado, que no se le han encontrado aplicación y que años, muchos atrás se le encontró la aplicación. El desarrollo del tema de la fibra óptica, por ejemplo. Eso, claro. El desarrollo, esa parte física estaba mucho tiempo antes hecha. Sin embargo, es como esta curiosidad que tuvieron los investigadores para en ese momento desarrollar toda esa teoría, no encontró aplicación. Sin embargo, años después apareció la aplicación. Entonces, hay muchas investigaciones que se realizan, que se preguntan los que trabajan más de la ingeniería más aplicada, ¿y para qué están trabajando en estas cosas si no tienen aplicación? Por ahora no puede tener aplicación, pero más adelante Sí. vas a tener aplicación. Eso es algo súper interesante. O sea, en el fondo sería la fibra óptica. La fibra óptica, sí, el tema del desarrollo que tuvo la industria del vidrio en el momento Córnico, su desarrollo en toda esta parte que encontró esta cosa y al final la aplicación que llegó a la fibra óptica, ¿no? Eso es muy interesante en temáticas de desarrollo, de cómo se realizan investigaciones que al final en ciencia básica, que no se le ve en algún momento aplicación, tú piensas, ¿y este loco dónde está? Y así, muchos desafíos. Yo creo que más adelante va a aparecer el tema de la transmisión de la electricidad sin el cable. Yo creo que todavía estamos dando vueltas ahí, ¿no? Hay alguno que en algún momento debería aparecer, ¿no? Es impresionante. Bueno, a mí sin lugar a duda lo que más me ha impresionado las investigaciones que se han llevado a cabo que nos permite comunicarnos a la distancia. Eso lo encuentro extraordinario. O sea, poder hablar en este minuto, llamar a China, a cualquier parte y conversar con alguien en directo y saber exactamente lo que está pasando, eso lo encuentro increíble. Pero este programa yo lo encuentro fascinante por dos razones. Una, porque demuestra la genialidad del ser humano. Es admirable, yo realmente lo admiro. Normalmente estamos acostumbrados a ver puras cosas malas, nos dolemos de tanta tristeza, tanto dolor, tanta violencia. Pero por otro lado emerge un hombre, una mujer que son unos prodigios. Imagínense, inventar, crear, preocuparse de los demás. Lo que pasó en Tailandia, yo lo encuentro extraordinario. Sí. O sea, personas que tan diversas de todas partes del mundo que se unen con lo mejor de sí mismo, porque ahí la tecnología hizo su trabajo. Así es. O sea, era imposible sin una alta tecnología. Y creo que esto es un ejemplo para los jóvenes especialmente. Anímense. El sueño de crear, el sueño de investigar, el sueño de jugársela por algo que valga la pena y en temas tan sensibles. Bueno, vamos a terminar este programa. Les tengo un regalo, un libro que creo que es interesante porque detrás de todo esto hay un pensamiento filosófico, ¿no?
es un libro del profesor Francisco Escandón, que falleció lamentablemente, pero dejó este libro sobre la influencia de Kant en el pensamiento jurídico, y creo que es un libro interesante. Muchísimas Bueno, gracias. yo quisiera agradecerles, profesores, y escríbanos @pdiálogo. Nosotros podemos contactarlos también con nuestros invitados para poder construir más diálogo, más cultura y, por supuesto, promover una sociedad mejor, que es la que todos queremos, y sin lugar a dudas que ustedes contribuyen a eso. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.